integridad contra hipocresía. Continuando con la serie de valores del reino, hoy estaremos viendo un valor que debería de ser un estilo de vida para cada uno de nosotros. Porque a veces, queridos hermanos, tenemos que comprender, entender y reconocer que la influencia del mundo y de lo que nosotros voluntariamente metemos aquí, en nuestra mente, a través de la televisión, a través del internet, o también muchas veces por la influencia de amigos que tenemos que no son creyentes y que a veces se relacionan con nosotros y nos influencian acerca de las cosas del mundo. Y empiezan a meter en nosotros esos contravalores que comienzan a arraigarse aquí, en nuestra mente y en nuestros pensamientos, sin que no nos demos cuenta. ¿Y qué pasa? Nos amoldamos al mundo y a lo que el mundo enseña. ¿Y qué es lo que el mundo enseña? Que la integridad no tiene valor. Se cuenta que un hombre en compañía de su familia fueron a surtir su despensa en un supermercado de prestigio. Al pagar este varón, resulta que le dieron cambio de menos y como fue tanta su molestia y el reclamo que hizo, que logró captar la atención de todas las personas que estaban a su alrededor y tuvo que llegar el gerente de la tienda a esa caja. Finalmente, le dieron el resto de su cambio y unas merecidas disculpas. Y como el hombre aún estaba enojado por el incidente, al subir a su carro y salir en reversa, no midió la distancia y golpeó a un auto que estaba atrás, que por cierto era un auto de último modelo, al que le hundió la defensa. Después de varios minutos de pensar ahí en su auto, finalmente salió de su vehículo, se acercó al parabrisas del otro auto y escribió una nota que decía lo siguiente: la gente me está mirando y seguramente piensa que estoy dejando mis datos para que me contactes y pueda yo reparar el daño que te hice, pero no es así. Espero que no te salga muy caro. Suerte. Y este hombre subió a su carro y se fue de aquel lugar. ¿Conoces gente así? O tal vez tú eres así. Pero veamos lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante su mano y con todo gusto se la prestamos. Vamos a ver, acompáñenme a Filipenses 4:8. Recuerda, estamos hablando de integridad. Filipenses 4:8. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Pon mucha atención a este pasaje que seguramente lo has leído en varias ocasiones, pero no lo has meditado. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Ok, fíjate bien. Cuando nosotros leemos un pasaje bíblico como este caso de Filipenses 4:8, empieza con 3 palabras que dice por lo demás, lo cual quiere decir que en el contexto del pasaje debe de haber algo más que necesitamos ver para poder entender el concepto que está tratando de transmitir el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Así que, yendo al contexto, el contexto está en los 2 versículos anteriores que leyó mi esposa al principio. Filipenses 4, del 6 al 7, que muchos de ustedes hasta se lo saben de memoria, que dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú observas, nuevamente habla de los pensamientos. ¿Qué pasa en tu vida
llega un momento en el cual tienes algún afán, una preocupación, una situación difícil o alguna mala noticia que te acaban de dar. ¿Qué tienes que hacer? La Biblia dice, por nada estés afanoso, pero Señor, es que me corrieron de mi trabajo, por nada estés afanoso. Es que me dijeron que tenía una enfermedad, por nada estés afanoso. Es que mi hijo adolescente se fue de la casa, por nada estés afanoso. A veces, hermanos, sé que es difícil poder entender esta palabra, pero la tenemos que hacer nuestra, tenemos que guardarla aquí en nuestro corazón. Entonces, si la palabra de Dios dice por nada estés afanoso, ¿qué tengo que hacer para poder quitar ese afán de mi vida? Aquí te lo dice. ¿Cuál es tu afán? Compártelo con Dios. Ora, dice aquí, dice si no sean conocidas tus peticiones. ¿Qué le pides a Dios? ¿Que te sane? ¿Que regrese tu hijo? ¿Que te den otro trabajo? Dios lo va a hacer. ¿En cuándo? Cuando tú quieres, no. En el momento que Él quiera darte, pero te lo va a dar. Entonces, después de que oras y después de que ruegas, ¿qué va a pasar en tu vida? Dice la palabra que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, incluso el tuyo, guardará. Y sabe, cuando uno se pone a estudiar profundamente la palabra de Dios, esta palabra guardará es un término militar que dice confinar. Quiere decir pondrá una guarnición para poder proteger, para poder cuidar de los enemigos. ¿Qué es lo que Dios va a guardar de ti? Tu corazón y tu pensamiento, con una característica: en Cristo Jesús. Él quiere decir dentro de Cristo Jesús. Por esa razón, esto no lo pueden entender las personas que no tienen a Cristo. Así que, ¿qué pasa después? Viene ya el pasaje, que es la base bíblica del sermón. Entonces dice, por lo demás, oración. Hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, este pasaje nos habla de 5 filtros que nosotros debemos de utilizar para poder filtrar nuestros pensamientos. ¿Cuáles son esos filtros que debemos de aplicar para ser buenos administradores de nuestros pensamientos? El primero, como se los dije, es la oración. ¿Tienes dudas? ¿Preocupaciones? Usa el primer filtro. ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Ahí está. Primer filtro, la oración. Segundo filtro, el filtro de la verdad. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado. Por tanto, lo que vas a decir o lo que vas a hacer tiene que ser verdadero. En Romanos 9:1, el apóstol Pablo comienza el versículo primero diciendo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién te va a dar testimonio de lo que es verdadero? El Espíritu Santo. La verdad bíblica es absoluta y es infalible y representa la voluntad y el propósito de Dios. Dios espera que los seguidores de su fe cristiana acepten y vivan de acuerdo con las enseñanzas que están plasmadas aquí en la palabra de Dios. El tercer filtro es el filtro de la honestidad. Este hombre del supermercado se quedó pensando en su auto qué hacer. Se había enojado porque le habían dado cambio de menos, pero en ese momento Dios estaba probando sus pensamientos. Y él no pensó en la honestidad. Honestidad se refiere a la cualidad de ser sincero, de ser veraz, de ser transparente en las acciones, palabras y pensamientos. Honestidad también incluye la disposición a reconocer los propios errores y faltas.
asumiendo cada uno de nosotros la responsabilidad por nuestras acciones y tratar de buscar la forma de poder corregirlas. La palabra señala en la seriedad de su propósito el autorrespeto, los valores que tú tienes intrínsecos y que van a guiar tu conducta. El cuarto filtro, el filtro de la justicia. Ser justo, queridos hermanos, desde una perspectiva bíblica implica poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los mandamientos que Dios ha establecido y adherirse a los principios morales y éticos que representan las Escrituras, que son nuestra única regla de fe y conducta. Y como ven ahí en la filmina, ser justo implica 3 cosas. La primera es obedecer los mandamientos de Dios. La Biblia establece un conjunto de mandamientos que cada uno de nosotros debemos obedecer. Segundo, tratar a los demás con equidad y con amor. La justicia bíblica se basa en tratar a todas las personas con igualdad y con respeto, pero también sobre todo con amor. Implica no mostrar favoritismo, discriminar o actuar con prejuicio hacia los demás. Y número 3, hacer lo correcto. Este hombre lo pensó, pero no lo hizo. Y muchas veces tú y yo hemos caído también en situaciones como esta. Ser justo involucra tomar decisiones y acciones que estén en línea con la voluntad de Dios y con los principios morales y éticos que se presentan en la Biblia. Y número 5, el quinto filtro, ser puro. Se refiere a algo que está libre de impurezas. Ser puro significa tener una conducta íntegra, libre de maldad, corrupción o inmoralidad. Ayer les decía a los varones, ¿cuándo es cuando un orfebre sabe que la plata es pura? En el momento en que la funde, todas las impurezas salen a la parte de arriba, el orfebre quita todas las impurezas y cuando él logra mirar su rostro en el oro, es en ese momento cuando ese oro es puro. Así que cada uno de nosotros tenemos que mantener una conexión con el Espíritu Santo de Dios y estar libres de los pensamientos y deseos egoístas y negativos. Conlleva, queridos hermanos, a vivir de acuerdo con los mandamientos y los principios establecidos por Dios. Se refiere a estar libre de idolatría, de prácticas religiosas falsas y de todo aquello que se aparta de la voluntad y del plan de Dios. Es por ello que el séptimo valor del reino tiene que ver con la integridad, que es la demostración con hechos de lo que decimos ser cada uno de nosotros. Ser íntegro es la virtud de ser uno en todo tiempo y lugar, estando solos o estando acompañados. De hecho, integridad procede de la palabra integer, que significa entero o completo. Así que estas 3 manzanas que pusimos aquí, no crean que es una casualidad. Es un simbolismo que han estado ahí en la librería de nuestra iglesia, yo creo que por años, porque la gente no ha logrado entender que no es cualquier adorno. Es como el simbolismo que tú usas de tu anillo, que simboliza que eres casado. Integridad significa esto, estar completa. Cuando una mujer se deja tocar o cuando una mujer tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, ya no está completa, ya no es íntegra porque le falta algo. ¿Y qué pasa cuando se deja volver muchas veces? Pues deja de estar completa. Y por esa razón es que quise poner este simbolismo. En el contexto humano, la integridad se considera una virtud moral que implica honestidad, la actitud de la coherencia entre los valores y las acciones de una persona. Fíjate bien. En términos prácticos, la integridad implica actuar de manera ética y moralmente correcta, respetando los principios y valores personales y manteniendo una congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Cómo se manifiesta la integridad? Bueno,
La integridad se manifiesta a través de acciones como decir la verdad, cumplir las promesas, respetar los derechos de los demás, asumir la responsabilidad de las propias acciones y decisiones y tratar a los demás con justicia. A una persona íntegra la definen 3 cosas: es honesto, es sincero y es incorruptible. Pero te quiero decir algo muy importante que lo vas a entender con la ilustración que voy a compartir contigo. No basta tener una o tener 2. Se necesitan tener las 3: honestidad, sinceridad y ser incorruptible para poder estar completo. Se cuenta que estaba un hombre en un hotel con su pareja y pidió una pizza por teléfono. Llegó la pizza y al abrir la caja se da cuenta que no hay pizza, sino hay $1,800 dentro de la caja. Se lo comenta a su pareja y le dice: no está la pizza, está este dinero, pero hay que devolverlo. Y le dice: pero ¿cómo? Está buenísimo, la pizza cuesta $17 y ahí hay $1,800 para que puedas comprar todas las pizzas que tú quieras. Y el hombre le dijo: no, lo voy a devolver, porque yo pedí una pizza, yo no pedí este dinero. Así que el hombre va a la pizzería con su pareja a devolverla con el dinero adentro y exigir su pizza. Y le dice al cajero: disculpe, yo vengo a devolver esta caja que recibí por error. Se ve que tal vez estaban juntando la venta del día, o no sé, pero a mí me llegó esta caja con este dinero y me la dieron a mí. Y le dice el cajero: pero señor, ¿usted escuchó el programa de radio? ¿No escuchó la promoción? No, ni idea, y no me interesa, yo quiero mi pizza. No. Usted puede quedarse con el dinero, pero queremos que salga en televisión en cadena nacional, para que todo el mundo vea que existen personas honestas todavía en nuestro país. Y el hombre le dice: no, yo quiero mi pizza. Pero señor, todo el mundo tiene que saber que existe alguien que devuelve el dinero que no es de él, y por eso se le va a quedar. Y así, discutiendo, entonces el cajero le dice y lo mira: no entiendo por qué usted no quiere aparecer en televisión. Usted es un tipo honesto y es un gran ejemplo de honestidad. Y finalmente el hombre confiesa y le dice: es que no quiero que mi esposa se entere que estuve en un hotel con otra mujer. ¡Wow! Así que ese hombre era honesto, pero no era íntegro, no estaba siendo entero. Entonces, la persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, no lo que le conviene. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que requiere la integridad. Pero cuando se transita en ese camino, uno descubre las grandes ventajas de poder ser un hombre o una mujer íntegro. Pero te quiero decir, hay otro lado de la moneda. Hay un lado oscuro de la integridad que se llama hipocresía. Hipocresía es aparentar lo que no somos, que en mejores palabras es usar máscaras. ¿Cómo se define la hipocresía? Mira, es una actitud en la cual una persona muestra una imagen falsa o una imagen engañosa, fingiendo ser de una manera mientras actúa de una manera opuesta. Implica una falta de sinceridad y una falta de autenticidad, donde se dice una cosa, pero se hace otra muy diferente. Esta persona carece de sinceridad y carece también de autenticidad y tiende a actuar de manera oportunista para obtener beneficios personales. La hipocresía socava la confianza en las relaciones personales, ya que las acciones del hipócrita no concuerdan con sus palabras. Generalmente genera desconfianza, resentimiento en aquellos que son conscientes de su falsedad. Hay 5 formas en donde se manifiesta la hipocresía. La primera, el doble discurso. Una persona hipócrita puede expresar públicamente un conjunto de valores o principios
pero en privado actúa de manera contraria a esos mismos valores que él proclama. Por ejemplo, puede hablar en favor de la honestidad, de la integridad, puede hablar en favor de la corrupción, como hemos oído a muchos políticos, pero en secreto se involucra en comportamientos deshonestos. En nuestro país hay muchos ejemplos de este tipo de personas. Número 2, la falsa apariencia. Un hipócrita puede presentar una imagen falsa de sí mismo, mostrando una actitud o comportamiento diferente al que realmente siente o practica. Puede actuar amablemente y ser comprensivo en público, pero detrás de escena muestra una actitud egoísta o cruel. Ahorita me vino a la mente una ilustración que hace años compartía con ustedes, en donde una familia llegó a la iglesia. Era el esposo, la esposa y una pequeña. Y cuando terminó el culto, la pequeña no se quería ir y comenzó a llorar y a agarrarse de la banca y le dijo: no me quiero ir y no me quiero ir. Así que ya toda la gente se había ido y llegó el pastor con la niña y le dijo: pero ya se acabó el culto, ¿por qué no te quieres ir? Finalmente la niña le confesó al pastor que no se quería ir porque en el único lugar en donde su papá trataba bien a su mamá era en la iglesia. Y ella quería que sus papás se trataran así siempre. Es esa parte de la hipocresía. La tercera cosa es juzgar a los demás. La hipocresía también se manifiesta cuando una persona critica o condena los comportamientos y acciones de otros, pero ella misma se involucra en esas mismas conductas. 4. Manipulación. Los hipócritas a menudo utilizan la hipocresía como una herramienta de manipulación. Pueden fingir sentimientos o intereses para obtener beneficios personales. Seguramente los que son así de mi calibre se acuerdan de un personaje de Héctor Suárez, Doña Zoila. ¿Se acuerdan de ese personaje que le daba el Camafat y que manipulaba a su hija, que cada vez que quería que hiciera algo le daba el Camafat y se tiraba y empezaba ahí supuestamente a sentirse enfermo para manipular? Así es la manipulación de los hipócritas. Se engañan a otros para que hagan lo que ellos quieren. Un día estábamos platicando ahí en la casa de una canción de Chava Flores, ¿se acuerdan? De la de Cerró sus ojitos Cleto, en donde dice ahí que los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado esa noche como actriz de gran cartel, la consagraron. ¿Por qué? Porque ahora sí le creyó y se murió, le dio un infarto y ahí quedó, ¿no? Es esa parte en donde nosotros a veces queremos manipular y queremos hacer cosas. ¿Y cómo se ve la hipocresía, no? Con la gente. Decían de Cleto: cuando vive el infeliz ya que se muera, y hoy que ya está en el feliz, qué bueno era. Así somos la gente. En resumen, la hipocresía se manifiesta cuando hay una discrepancia significativa entre lo que una persona dice, muestra o promueve externamente y lo que realmente la persona es, piensa o siente aquí, internamente. Y el primer ejemplo de ello lo vemos cuando Adán y Eva pecaron. Fueron confrontados por Dios y en vez de decir la verdad, intentaron justificarse actuando hipócritamente. ¿Qué le dijo Adán a Dios? La mujer que tú me diste. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Pero el íntegro vive, por lo menos, ¿verdad?, diciendo la verdad. Ahí está. 5 beneficios de la integridad. Te comparto estos 5 beneficios, ojalá que los hagas tuyo. Está en la Biblia, no está inventado, así que ahí está. No sé si lo alcanzas a ver claramente porque tuve que poner letra más pequeña. Pero el primer beneficio de la integridad es la seguridad. Una persona íntegra va con su mente en alto en todos los lugares a donde se presenta. Dice Proverbios 10:9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado.
Dice el dicho que el que nada debe, nada teme. Esto se aplica perfectamente a una persona íntegra cuya conciencia no le delata. Pero ¿qué pasa con el estudiante que copió en los exámenes? ¿O qué pasa con el ladrón? Ambos temen ser descubiertos. Número 2, dirección. Dice la palabra de Dios, a los justos guía su integridad y los falsos los destruye la hipocresía. A los justos los guía su integridad, pero a los falsos los destruye la hipocresía. Tengamos en cuenta, queridos hermanos, que tanto más alta sea nuestra escala de valores, mejor será nuestra conducta aquí, en esta vida. Por otro lado, la hipocresía es como una bomba de tiempo que tarde o temprano terminará con nosotros. Número 3, testimonio. Más vale pobre e intachable que necio y embustero. Pobre e intachable. Es preferible que nos señalen por ser honestos y no tener dinero que por tener dinero y ser deshonestos. Recuerda que todo el oro del mundo no consigue limpiar un mal testimonio, y como tampoco la pobreza puede ensuciar un buen testimonio. Número 4. Un hombre íntegro es un hombre de ejemplo. Justo es quien lleva una vida sin tacha. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Esta parte importante, especialmente en el día de hoy para los papás, dice: justo es quien lleva una vida sin tacha. Y dice más: dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Sin temor a equivocarme, y esto va para todos los papás, que el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos es un testimonio ejemplar, de tal manera que ello les inspire a ser mejores incluso que nosotros. Número 5, aprecio. Dice aquí: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Así que mientras que para el mundo secular un hombre vale por lo que hace o por lo que posee, en la escala de valores de la Biblia el hombre vale por lo que es. A lo largo del ministerio terrenal de Jesús observamos el ejemplo vivo de lo que es de integridad y lo que ésta significa. Una vida que no se da el lujo de rebajar las normas establecidas por Dios, una vida en perfecto balance de dichos y hechos. Pero también a través de la Escritura tenemos ejemplos, muchos ejemplos de hombres que pagaron el precio de defender su integridad, así como también aquellos que fueron hipócritas en algún momento o en alguna situación determinada. Mira, pásamela así, ahí. Dice ahí, ay Dios, pero ya me... Ahí está, ejemplos. No, síguele a la siguiente. Ejemplos positivos de las vidas íntegras. Ustedes los conocen, yo ahí se los menciono nada más. El primero es José, ese hombre que prefirió ir desnudo que cometer pecado sexual con la esposa de Potifar. El segundo ejemplo, Job. Prefirió perder sus propiedades, hijos y salud antes que a Dios. Jamás lo negó. Ananías, Misael y Azarías, también conocidos como Sadec, Mesac y Abednego, prefirieron ser quemados en el horno de fuego que adorar la estatua que levantó Nabucodonosor. Daniel prefirió morir en las garras de los leones que renunciar a la adoración del único Dios verdadero, aunque sea por un corto tiempo. Jesús prefirió morir crucificado antes que negar el ser el Hijo de Dios. Esteban prefirió morir apedreado antes que negar su fe. Pablo prefirió experimentar todo tipo de oprobio y peligros antes de renunciar a su llamado, el llamado que el mismo Señor Jesucristo le había hecho para que fuera su apóstol. Cada uno de estos grandes personajes y héroes de la fe son una fuente de inspiración para la vida de cada uno de nosotros. El mundo, dice en el último capítulo, en Hebreos 11, después de mencionar los héroes de la fe, dice: el mundo no merecía gente así como esta que acabo de mencionar. Pero también tenemos ejemplos negativos. Ya está.
Caín, este hombre que mató a su hermano Abel y luego fingió saber dónde estaba, no saber dónde estaba. Esaú, que vendió su primogenitura a su hermano Jacob y luego intentaría quedarse con la bendición de su padre Isaac. Saúl le dijo a Samuel que había exterminado a los amalecitas, pero guardaba lo mejor de su ganado. Pedro afirmó que jamás negaría al Señor y en su primera oportunidad para demostrarlo falló y un gallo le recordó su promesa. Judas aparentó ser amigo de Jesús y por unas monedas lo vendió. Pilato, para tratar de quedar bien tanto con la multitud como con Jesús, se lavó las manos. Al pronunciar o escuchar el nombre de cada uno de estos personajes, casi de manera inmediata nuestra mente los asocia con una mala acción. Yo no sé si tú te das cuenta, esto es por la hipocresía que marca para siempre a la persona que la practica. Conclusión: la integridad es la única vacuna contra el virus de la hipocresía. Y la hipocresía es el arma capaz de destruir la integridad. Recuerda que solo basta un momento de hipocresía para poder destruir una vida íntegra. Y difícilmente lograremos sacar de la mente de otros un momento de hipocresía, aún viviendo el resto de nuestra vida en integridad. Alguien dijo: la grandeza de un hombre no se mide por las riquezas que adquiere, sino por su integridad y su habilidad de afectar positivamente en su integridad a las personas que lo rodean. Es la virtud de una persona de actuar según su conciencia y sus principios para hacer lo bueno y hacer lo justo. Con esto una persona íntegra cumple con su palabra y con las promesas que hace. El ser humano, queridos hermanos, con principios le da valor a su palabra, como pasaba en antaño. Les decía también ayer a los varones que antes, hace muchos años, en el tiempo de nuestros bisabuelos, no existían los notarios. No había notarios aquí en este mundo. ¿Y qué decía? Te doy mi palabra que te voy a pagar. Y con su palabra y con un apretón de manos era suficiente. Eso alcanzaba para poder saber que la persona iba a cumplir su palabra. Era una garantía de honor que nadie estaba dispuesto a perder. La credibilidad de su palabra valía para las personas que son íntegras, que son coherentes en su forma de pensar, decir y actuar. Con sus pensamientos y con sus acciones se mantienen firmes en sus convicciones y en sus creencias, porque creen que el honor y la honra es su mayor activo. Y estas cualidades no tienen precio y otra cosa, no son negociables. Un empresario dijo que si no tienes integridad, no tienes nada, porque no la puedes comprar. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no eres una persona moral y ética, simplemente no tienes nada. Y no se llega a ser una persona entera, íntegra, con la simple convicción de serlo. Eso no es suficiente. Se llega con las acciones que van fundamentando ese deseo de serlo. Por ejemplo, como papás, debemos de ser ejemplo de integridad a nuestros hijos para que el honor vuelva a tomar el lugar que le corresponde en nuestra vida. Al final, tendrás la oportunidad de hacer un compromiso ante tu familia si estás dispuesto a ser un hombre de honor, íntegro, valiente, con todos los atributos que esto conlleva: ser honesto, ser justo y ser incorruptible. Para terminar, se dice que salieron a pasear la ciencia, la fortuna, la resignación y la integridad. Y la ciencia dijo: si llegamos a separarnos, sería bueno poner un lugar, un punto de encuentro. Y la ciencia dijo: yo estaré en la biblioteca. La fortuna dijo: a mí me encuentran en la casa del millonario, la única mansión que hay en el barrio. La resignación agregó: yo estaré en la pobre y triste choza de aquel viejito. Y la integridad dijo: a mí, quien me pierde, lamentablemente jamás me vuelve a encontrar. Hagamos, queridos hermanos, de la integridad un valor
para nuestra vida. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hermosa mañana que nos has regalado. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra que nos ayuda a poder entender lo que es la hipocresía, el usar máscaras, las falsas apariencias, el juzgar a los demás, las promesas vacías que no cumplimos. Ayúdanos a ser hombres y mujeres íntegros, que podamos, Señor, darle seguridad a nuestra familia, que podamos tener la dirección que nos da tu Espíritu Santo, que seamos buen testimonio para los demás, pero sobre todo, Padre, que podamos ser ejemplo a nuestros hijos, porque ese sería el mejor legado que nosotros les podamos dar. Ayúdanos a poder entender de qué manera José pudo ser íntegro delante de Dios, lo que Daniel decidió sacrificar, que fue su propia vida, el Señor Jesús, que prefirió morir crucificado antes de negar ser tu Hijo. Ayúdanos con estos ejemplos para poderlos hacer nuestros. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, y que esta iglesia pueda ser un ejemplo de hombres y mujeres íntegros. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Bendice, Señor, a cada persona que ha escuchado este mensaje, y que este mensaje pueda ser grabado en su mente y en su corazón. Oramos a ti en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén y amén.